La condición de la Iglesia romana en tiempos de Lutero es el título de nuestra reflexión de hoy en esta serie de materiales sobre la Reforma Protestante. Lucas 19:46 dice: Escrito está: Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuál era la condición de aquella Iglesia católica romana que Lutero quería reformar? El historiador Ismael Amaya, en su libro Los forjadores de nuestra fe, obra publicada en Miami por Editorial Logoy en el año 1982, y del cual extraeremos los conceptos del capítulo 1. Él describe los abusos del papado y las prácticas para obtener dinero para su vida dispendiosa, pero también para construir la que ahora conocemos como Basílica de San Pedro. Dice el escritor: los abusos se pueden clasificar en 3 categorías: finanzas, cargos eclesiásticos y dispensaciones. Y las describe. Las anatas era la práctica por la cual se requería que un obispo o abad diera a Roma la totalidad de las entradas durante el primer año de ocupar su puesto. Las colaciones era la práctica de Roma de cambiar a los obispos y abades después de un tiempo a puestos que estaban vacantes para que dieran su anata. Preservaciones consistía en la práctica de reservar los mejores puestos eclesiásticos, los demás ganancias, para uso del Papa. El Papa enviaba un representante que recibía todos los fondos. La siguiente práctica que relata el historiador es las expectativas. Esta era la venta de los cargos eclesiásticos al mejor postor antes de que quedaran vacantes. De esta manera, el Papa se aseguraba de muchos recursos económicos. Dispensaciones. Por una suma, el Papa exceptuaba la aplicación de la ley canónica. Por ejemplo, si alguien no tenía la edad para ocupar un obispado, con un dinero, el Papa daba la dispensa. La simonía. Esta era la práctica de la compra y venta de puestos eclesiásticos. Cuando quedaba una vacante, el Papa fijaba el precio y el que daba la suma, fuera clérigo o laico, se quedaba con el puesto. Nepotismo. Esto era el nombramiento de familiares a cargos clericales y en muchos casos eran hereditarios. Un papa, por ejemplo, nombró a su sobrino de 14 años de edad al puesto de cardenal. Otra práctica era el reconocimiento. Esta era la práctica de pagar un impuesto anual al papado a cambio de un nombramiento provisional que rendía algún beneficio. El pluralismo. Esta era la práctica de ocupar más de un cargo eclesiástico simultáneamente. Hubo el caso del hijo del duque de Lorena, que tuvo 9 puestos de abad, 9 de obispo, 3 de arzobispo y 1 de cardenal. El absentismo, término usado para referirse a la situación de los que practican el pluralismo, conocido popularmente por nosotros en nuestra jerga o en nuestro español vulgar como aviadores. Por ejemplo, el famoso duque de Lorena que ya mencionamos. Las indulgencias. La Iglesia enseñaba que Cristo, con su sacrificio, la Virgen María y todos los santos con sus obras,
dejaron un tesoro de méritos que se podían usar para reducir las penitencias de los pecadores. También se usaban para liberar el alma de los muertos de pasar tantos años en el purgatorio. Todo esto, por supuesto, a cambio de una suma de dinero. Para muchos, otra contundente evidencia de la corrupción de la Iglesia era la labor de Juan Tetzel, famoso por sus métodos de terror para vender indulgencias para el Vaticano. Tetzel decía: tan pronto caiga la moneda en la urna, el alma de su familiar está saliendo del purgatorio. Este comercio fue lo que desató la furia de Lutero y le llevó a clavar sus 95 tesis en las puertas de Wittenberg. Después de leer todas estas prácticas de corrupción, podemos entender por qué los papas y la Iglesia Católica Romana de ninguna manera deseaban reforma alguna, sino por el contrario, querían aplastar, incluso con la muerte, cualquier vestigio de oposición a su poder económico, político y religioso. Podemos entender por qué la Iglesia romana reaccionó como una señora llena de soberbia y arrogancia, prohibiendo, persiguiendo, condenando y excomulgando al monje Agustino. Pasemos ahora a los aspectos doctrinales. El concepto de salvación. Mientras que la Iglesia del siglo XVI decía: fuera de la Iglesia no hay salvación, es decir, que para ser salvo se tenía que pertenecer a la Iglesia Católica Romana, seguir sus dogmas, prácticas y creencias. En cambio, la Biblia dice que la salvación Dios la concede por gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Perdón de pecados. Mientras la Iglesia del siglo XVI decía que el perdón de los pecados se obtiene por medio del bautismo, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Dios directamente, creyendo en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, Él nos perdona. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Purgatorio. La Iglesia del siglo XVI enseñaba que el alma del muerto tiene oportunidad de purificarse en el purgatorio para poder entrar al cielo. La Biblia, en cambio, en ninguna parte habla de la existencia del purgatorio, pero sí señala que aquel que reconoce su pecado, se arrepiente de él y cree con fe en el sacrificio redentor de Jesucristo, tiene el perdón de los pecados y hereda la vida eterna. Esto lo encontramos claramente en el Evangelio de Jesús según San Juan capítulo 3, versículos 16. Sacramentos. La Iglesia del Nuevo Testamento estableció como sacramentos la Santa Cena y el bautismo. La primera era un acto para mantener en la memoria la muerte y resurrección de Jesucristo. El bautismo es un acto público con el cual el creyente expresaba sus intenciones de abandonar el mundo e integrarse a la comunidad cristiana. En cambio, en el siglo XVI había 7 sacramentos: la Eucaristía, el bautismo, la confirmación, la ordenación, el matrimonio, la extrema unción y la penitencia. Eso hasta nuestros días. La Eucaristía. Mientras la Biblia señala que la Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo, la Iglesia del siglo XVI decía que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo
y de la sangre del Señor Jesús. Dicen que, por un misterio, el vino y la hostia, no el pan, se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Los reformadores rechazaron esa creencia, pues señalaban que cada vez que realiza la Eucaristía, están crucificando a Cristo, lo que es contrario a la Biblia, que señala que el sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre. Lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero además, la implicación de esa afirmación católica implicaría que los fieles se están comiendo el cuerpo de Cristo y tomando su sangre cada vez que practican la Eucaristía, lo cual sería antropofagia. En el Antiguo Testamento hay una explícita prohibición a comer sangre. Levítico 17:10 dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra tal persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Definitivamente, la Reforma Protestante es una bendición de Dios, pues millones de personas en el mundo han venido al conocimiento del Evangelio de Jesucristo y salido del reino de las tinieblas, de la ignorancia y la esclavitud a la idolatría, las supersticiones y las falsas doctrinas demoníacas, y han venido a la luz admirable de Jesucristo. A Dios sea la gloria y nuestra gratitud a aquellos hombres que ofrecieron sus vidas por hacernos llegar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amigo que me escuchas, ¿te das cuenta de la realidad de la Iglesia Católica Romana de la época de Lutero? ¿Te das cuenta también que esta iglesia no ha cambiado esas prácticas ni ha regresado a las Sagradas Escrituras, sino que se mantienen en las mismas creencias, dogmas, por razones económicas, políticas y sociales, y lo que menos les importa es la salvación de los seres humanos? Yo te invito a que medites en todo esto. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.